Listo, perfecto. Entonces, como les contaba, esta va a ser la agenda del día de hoy. Vamos a tratar el tema de pérdidas y daños. Y bueno, acá está como la agenda general de capacitaciones de las 9 sesiones que vamos a tener virtuales. Como les decía, ya vamos en esta tercera sesión de la generalidad de capacitaciones, la siguiente que va a ser sobre biodiversidad, marco global y la del 27 de julio, biodiversidad en Latinoamérica. Luego seguimos con el tema de finanzas climáticas a nivel global y a nivel de Latinoamérica. Y finalizamos con el tema de transición energética justa, marco global y en Latinoamérica. Y bueno, sin más preámbulo, pues comentarles, compartirles un poco sobre Javiera, que ahorita nos puedes contar un poquito más sobre ti, pero bueno, de manera general presentarla. Ingeniera civil hidráulica de la Universidad de Chile, directora de la ONG Zeus Chile, experiencia en desarrollo de proyectos de empoderamiento juvenil en materias ambientales, negociaciones internacionales sobre pérdidas y daños. Entonces, Javiera, bienvenida a este espacio de nuevo. Súper, bueno, muchas gracias por la invitación. Debo decir que estoy un poco nerviosa. Siempre estas situaciones me ponen un poco nerviosa, dado que lejos de considerarme una experta, me considero una inexperta, una persona igual que ustedes aprendiendo de esto. De hecho, en la investigación o tratar de armar la presentación, aprendí mucho y voy a tratar de que conversemos un poco. Así que yo creo que estos espacios igual son para eso, un poco, para aprender entre todos, entre todas, y que podamos compartirnos distintos conocimientos. Así que voy a compartirles pantalla. Denme un segundo, que tengo abierta como un millón de cosas en el computador. Y si el Zoom me lo permite, voy a poder compartirles. Ahí. ¿Se ve la presentación? Sí, Sí, ya ya. la ves. Ajá. Súper. Entonces, bueno, pérdidas y daños, buenas prácticas en Latinoamérica y el Caribe. Bueno, me voy a presentar primero. Yo soy, bueno, Javiera Lecourt Palacios, soy parte de la ONG Zeus Chile, que es una ONG que trabaja en Chile y en Latinoamérica, pero vinculado más con los desarrollos de proyectos de empoderamiento juvenil. Nosotros nos iniciamos hace ya alrededor de 5 años tratando de ver cómo podíamos hacer que las juventudes pudieran tener espacios en los lugares de toma de decisión. Y para eso creemos fundamental la formación, la capacitación, porque creemos que el talento y el interés está, pero los espacios de toma de decisión cumplen con varios vicios que no nos permiten como abrir esos espacios a las juventudes y a otros sectores más también eh, subrepresentados, por así decirlo. Así que también soy coordinadora de incidencia del proyecto Transición Justa en Latinoamérica, que es una iniciativa que levantamos con organizaciones también de Chile y de Latinoamérica, en donde trabajamos un poco el concepto de cómo es entender la transición justa, pero en clave latinoamericana, cuáles son sus características y cómo deberíamos trabajarla para realmente tener proceso de transición justo. Y ustedes dirán, bueno, ¿en qué se vincula todo esto con pérdida de años y las buenas prácticas? Vamos a verlo. En temas de pérdida y daños, yo tengo más experiencia en el seguimiento como de las negociaciones latinoamericanas, perdón, de la Convención Marco, y pude ver la anterior capacitación que recibieron sobre el marco general, así que en esta capacitación actual hoy vamos a abordar un poco un resumen, por así decirlo, y vamos a ahondar en algunos puntos clave de las negociaciones internacionales sobre pérdidas y daños, para luego entrar a unos ejemplos sobre buenas prácticas y algunos elementos también para análisis de cómo podríamos aplicar estas buenas prácticas en Latinoamérica. ¿Ya? Es complejo hablar de buenas prácticas en un tema como pérdidas y daños porque a pesar de que es un tema que tiene una historicidad de por lo menos 30 años, como vieron en la presentación en la clase pasada, perdón, en la capacitación pasada, no es
el tema favorito en términos climáticos. Como el que más se escucha o el que más siempre se habla es sobre mitigación, es el que más tiene financiamiento además. Luego tenemos la adaptación, que no es tan querido porque tiene problemáticas respecto a, bueno, cómo lo medimos a nivel global. O sea, a nosotros nos encanta estandarizar todo y decir, bueno, todo lo medimos en esta vara y es mucho más simple. La adaptación no es lo mismo, no podemos cuantificarla de la misma manera porque es mucho más local, mucho más aterrizada a cada contexto de países. Y con las pérdidas y los daños pasa algo similar y más complejo aún, que es cómo medimos. Primero, ¿cómo definimos lo que es una pérdida y daño? ¿Qué es esto? ¿Cómo lo medimos? ¿Quién debería ser compensado? ¿Podemos hablar de compensación? Entonces hay una serie de cosas que impiden que podamos hablar directamente de buenas prácticas porque lamentablemente el desarrollo de las pérdidas y los daños, más allá de su problematización política, sino que como brazo del Acuerdo de París, está muy atrasado a pesar de que tiene una historicidad, como les decía yo, de 30 años. O sea, recién ahora estamos viendo iniciativas, recién ahora estamos viendo cómo lo aplicamos. Entonces, eso va a ser interesante también que lo conversemos quizá en un momento finalizado. Yo quiero primero partir mostrándoles un video. Me avisan si se escucha. Espero que se escuche. ¿Se escucha? No, no, todavía No, no ¿No? se escucha. Ya. Déjenme, yo sé cómo resolver esto. Déjenme, voy a dejar de compartir y voy a compartir con, ¿dónde lo tengo acá? Compartir sonido. Ya esto me ha pasado otras veces. Creo que ahí puedo empezar de nuevo. Ahora sí. El parque y toda la comunidad en sí en lo que se ha afectado es en la pérdida de línea costera. Hoy día, cada vez que hay un evento donde el mar se pone muy alto y empieza a lavar, se lleva un pedacito. Otra cosa que ha afectado mucho es en los arrecifes coralinos, ¿verdad? Que cuando está demasiado caliente empieza a blanquear. Las especies se empiezan a mover. Todavía hay pescadores en la zona, a veces sufren por eso, porque a veces ellos salen a pescar y ahí no agarran nada, ¿verdad? Sí creo que los gobiernos deberían de ponerse la mano en el corazón y pensar de que Cahuita es una comunidad comprometida con todo, ¿verdad? Comprometida con la naturaleza. Tal vez ya ahora el daño está hecho y el daño es muy grande, pero se puede ir tal vez mitigando. Bueno, este video lo elaboró una organización de Costa Rica que se llama La Ruta del Clima. De hecho, voy a hablar un poco del trabajo que ellos hacen un poco más adelante en la presentación. Y quería empezar con este video, ya que muchas veces cuando hablamos de pérdidas y daños, y a mí me pasa particularmente cuando sigo estos temas a nivel como de negociaciones climáticas, empezamos a hablar de números, empezamos a hablar de protocolos, empezamos a hablar de tecnología, de cómo mejoramos aquí y allá, pero cuando hablamos de pérdidas y daños es importante entender que estamos hablando de personas que están sufriendo los impactos del cambio climático y que son personas que probablemente ya han sufrido otras vulneraciones a sus derechos antes, porque estos impactos del cambio climático no se viven de la misma manera cuando alguien es una persona de una comunidad pobre, por ejemplo, una comunidad que tiene un trabajo vinculado a lo artesanal, un trabajo que quizás no es constante o no tiene como un contrato, por así decirlo, sino que son trabajos más bien vinculados al trabajo de la tierra, a la pesca, a elementos más artesanales y que tienen que buscar sus medios de subsistencia a partir de la naturaleza directo. No es lo mismo vivir un evento climático extremo
siendo una persona perteneciente a una comunidad pobre y aislada que vivir un evento climático extremo en una ciudad con quizás mejores condiciones de resiliencia. Entonces, para que tengamos este marco al momento de pensar y empezar a preguntarnos cómo podríamos aplicar estas buenas prácticas, porque no es suficiente la mejor idea tecnológica si es que a estas personas que están viviendo esto no les hace sentido o no les llega esa ayuda, por así decirlo, que no debería ser ayuda, debería ser una compensación histórica. Entonces, bueno, para continuar, voy a avanzar en la presentación. Como les decía, el contexto de pérdida y daños, la ciencia es clara al momento de hacernos entender que a pesar de que todos los esfuerzos que llevamos para mitigar de cierta manera el cambio climático, para disminuir la cantidad de gases de efecto invernadero que lanzamos a la atmósfera, los efectos del cambio climático ya están, y como lo pudimos ver en el video, ya está afectando a las comunidades más vulnerables de manera mucho más cruda. ¿Todos recibimos efectos del cambio climático? Sí, pero no todos los vivimos de la misma manera. Entonces ahí hay una condición basal de desigualdad que acrecienta los efectos y los impactos del cambio climático en cada comunidad, en cada persona, en cada grupo. Y eso no podemos obviarlo. Y los cambios las pérdidas y los daños relacionados también con el impacto del cambio climático se asocian también a eventos de distinto tipo, que también lo vieron en la clase pasada. Se puede ver asociado a eventos extremos de rápida ocurrencia o eventos de lenta ocurrencia, ¿ya? Y también pueden ser pérdidas económicas y no económicas. Me gustaría mostrarles esta imagen, que lamentablemente está en inglés, pero se pueden apreciar ahí distintos tipos de eventos que pueden asociarse a las pérdidas y los daños. Yo vivo en Chile está ubicado al sur de Latinoamérica, y nosotros, por ejemplo, no vivimos tornados, ni ciclones o cosas más relacionadas con o que ocurren más en el Caribe, pero hace 3 días, no sé, hubo una lluvia muy intensa en la zona centro-sur de Santiago, de Chile, perdón. Chile es bien larguito y en el centro está como ubicada la capital, y hacia el sur también hay otras ciudades más grandes. Y en la zona centro-sur del país hubieron lluvias muy intensas. Que hizo que colapsaran los sistemas, que hizo que que los ríos se desbordaran. De hecho, ríos principales en Chile, que son un hilo de agua, en ese momento llegaron a su máxima capacidad de sus cauces, y muchos se desbordaron en lugares donde no se desbordaron en la ciudad de Santiago, que es la capital, pero sí se desbordaron en zonas mucho más pobres, mucho más alejadas, donde hay construcción sin ningún tipo de planificación, porque la gente construye donde puede, y hubo pérdida de vidas, hubo gente que tuvo que ser rescatada, y hay un estado de emergencia en este minuto. Entonces podemos ver que en distintos lugares, de acuerdo a las condiciones climáticas, vamos a vivir distintos tipos de condiciones extremas que nos pueden llevar a tener pérdidas y daños, ¿ya? Y también pueden ser económicas y no económicas, donde las no económicas pueden ser difíciles de cuantificar también. Yo les planteo una pregunta que lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo nosotros cuantificamos la pérdida cultural de una comunidad que debió irse de un lugar o perdió, por ejemplo, ya no existe cierto material con el que trabajaban porque se extinguió o porque ya no hay más? ¿Cómo se cuantifica eso? ¿Cómo se cuantifican, por ejemplo, las pérdidas a nivel gastronómico incluso? Como la pérdida de sabores, la pérdida de esa cultura gastronómica en algunos lugares. Yo lo dejo como pregunta planteada para que lo discutamos más adelante. Entonces, en la Convención Marco, la primera vez que se habló de esto fue en la COP13, en el 2007 en Bali, que nació desde un pedido, un llamado, desde una submission, mejor dicho, de las islas, de los países islas, exigiendo que se hicieran cargo de las problemáticas que ellos tenían con el aumento del nivel del mar. Luego eso fue evolucionando, se crearon
ciertas instancias dentro de la convención, como lo es el Acuerdo de Varsovia, el WIM, por las siglas en inglés, que este Acuerdo de Varsovia permite darle cierta estructura a la discusión de pérdidas y daños. Estructura que no ha servido en la práctica para tener mejores políticas de pérdida de daño a nivel general, sino que ha servido para que el tema quede en agenda y se avancen en ciertos elementos, pero no ha tenido el peso político que debería haber tenido. Y luego ya en la COP25 se crea lo que se llama la Red de Santiago, y que aquí quizás nos va a interesar más para el tema de esta capacitación, en donde la Red de Santiago se crea como una especie de red de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, pueden ser filantrópicas, etcétera, que permitan generar capacidades con respecto a las pérdidas y los daños. Y esto es súper interesante porque es básicamente un espacio donde países pueden ir a buscar asesoría técnica respecto a pérdidas y daños. Acá hay toda una discusión política detrás porque los países del norte, quienes deberían pagar por esto y quienes se oponen más al avance de esta temática, no quieren que la Red de Santiago sea más o menos consultiva, que como que uno vaya a hacer una consulta y te ayuden un poco y luego listo. Los países del sur, agrupados en el G77, lo que dicen es que la Red de Santiago debe ser una red que apoye en todo el proceso a los países, no solamente al inicio del proyecto, no al inicio de la problemática, sino que en todo, en la implementación, después en la evaluación del proyecto. Debería ser un seguimiento y una asesoría completa, si es que se va a instalar esta red. Entonces, bueno, ahí están las discusiones y se está viendo cómo se va a operacionalizar esta red. Para continuar, bueno, acá hay un pequeño cuadro que ejemplifica un poco cómo funciona el Acuerdo de Varsovia, que es el WIM, para poder implementar las discusiones respecto y cómo viabiliza, por así decirlo, las discusiones respecto a pérdidas y daños. Y aquí es interesante que dentro de los grupos de expertos que están en el WIM, están el primero, que es la gestión integral de riesgos; segundo, desplazamientos; tercero, pérdidas no económicas; cuatro, eventos de aparición lenta; y cinco, acciones y apoyo. Y aquí es interesante verlo porque cuando hablamos de buenas prácticas, cuando yo me puse a investigar así como, bueno, ¿y qué son las buenas prácticas? ¿Qué hablamos? Y aquí lo vinculo con la primera capacitación. Aparecen, cuando uno busca pérdidas y daños, lo primero que aparece es la ayuda humanitaria, ¿ya? La Cruz Roja asistiendo, sobre todo en países de África, por ejemplo, en eventos extremos, hidrometeorológicos extremos. Aparece la ayuda humanitaria y filantrópica como uno de los principales como motores de asistencia al momento de que se evidencia la pérdida del daño o cuando ocurre el evento, ¿ya? Y otra forma en el que se abordan las pérdidas y los daños ya a nivel como práctico, como técnico, es a partir de lo que se llama la gestión integral de riesgo y desastre, o la gestión de riesgo y desastre. Pero acá tenemos una problemática que es muy buena, y de hecho en gestión integral de riesgo y desastre, en gestión de riesgo y desastre, hay muchas buenas prácticas. Yo encontré unos webinars, documentos, hay mucho ya avanzado. ¿Cuál es el problema que por lo menos se evidencia al momento de abordar las pérdidas y los daños desde la parte de la gestión de riesgo? Primero, que entran riesgos o eventos que no necesariamente son vinculados al cambio climático. Por ejemplo, los terremotos. En Chile nosotros tenemos muchos temblores, somos un país muy sísmico, y otros países de Latinoamérica también lo son, y la gestión de riesgo de desastre involucra esta visión, por ejemplo, de los terremotos o las erupciones volcánicas, donde que tampoco son asociadas al cambio climático. Entonces también tenemos un montón de eventos extremos que se meten todos dentro de un mismo saco y se dice, bueno, esto es gestión de riesgo de desastre. Lo segundo es que no necesariamente la respuesta que se da desde los marcos de gestión de riesgo y desastre van a tener una mirada de solución desde la problemática climática.
¿ya? Muchas veces, por ejemplo, desde la gestión de riesgo, la solución para aluviones, por ejemplo, tiene que ver con más infraestructura gris dentro de por ejemplo, en las laderas de los ríos, o sea, en las laderas de los cerros, poner piscinas de contención, muros de contención, que no necesariamente tienen una respuesta desde lo climático y tampoco tienen una respuesta desde lo que se le puede dar a la población que está viviendo esto. Y además está asociado a riesgos de rápida aparición, ya como un tercer elemento. Los aluviones, cuando ocurre el riesgo, ¿ya? Hay mucho avanzado en la gestión de riesgo y de desastre respecto a redes de monitoreo y formas de cuantificar ciertos riesgos, que es muy, muy interesante verlo, pero es necesario que la respuesta de pérdidas y daños no se quede en una gestión de riesgo pura y dura, así como a secas, sino que tenga esta visión de que este es un problema climático, que tiene elementos de justicia climática y también de cumplimiento de los derechos humanos, y que debe ser abordada desde esa perspectiva. ¿Puede ser apoyada? Sí, pero debe ser abordada desde esa perspectiva. Entonces, para continuar, y estaba en un momento leyendo algunas preguntas, que el género ahí dice que el próximo taller de la Red de Santiago es en mitad de julio, exacto, porque se hacen discusiones a lo largo del año para llegar a la COP o a las instancias como intermedias, que sería la interseccional que se hizo hace poco, con un poco más de avance. Entonces, para continuar ya, el año pasado se avanzó históricamente en la creación de un facility para pérdidas y daños, donde las discusiones también de la SB, me equivoqué, no es la SB 56, la SB 58, me faltaron dos. Estas discusiones ya se están dando para ver cómo va a funcionar y cómo se va a viabilizar este facility. Es interesante que lo que debemos aquí preguntarnos, o la discusión de fondo es, bueno, ¿y quién va a poner la plata? ¿De dónde va a salir esa plata? Porque ese dinero, la idea no es que venga desde una tajadita desde mitigación y otra tajadita desde adaptación, que ya tienen poca plata, sino que sea un fondo nuevo, adicional, ¿ya? Que se busquen alternativas innovadoras de financiamiento. Y también, ¿quiénes recibirán ese dinero? Y también, una pregunta súper crucial que no muchas veces se hace en estas instancias es, bueno, ¿cómo esto va a llegar a las comunidades, a quienes realmente se están viendo afectados por las pérdidas y los daños? ¿O va a quedar en los gobiernos nacionales? ¿Cómo se va a hacer esa distribución? Porque muchas veces estos fondos no es muy directo el cómo llegan a las personas, ¿ya? Cómo llegan a las comunidades realmente afectadas. Entonces, para ir avanzando también, me pueden avisar si es que yo me paso, soy re buena para pasarme en el tiempo, la verdad. Algunas consideraciones desde Latinoamérica con respecto a la implementación de sistemas para pérdida y daño. Primero es que no hay que como no dejarse abrumar. Esto yo lo saqué como algunas ideas de unos talleres que se hicieron sobre discusiones latinoamericanas sobre pérdida y daño. Y lo primero que se habla es como no dejarnos abrumar con respecto a lo vasto que puede ser este tema, ¿ya? Desde la mirada internacional, las pérdidas y los daños son una maraña de cosas, y desde la mirada internacional y de las negociaciones internacionales, muchas veces las discusiones se complejizan mucho dentro de una burocracia que se ha mostrado que no está a la altura de respuesta de lo que necesitamos actualmente. Entonces, hay que bajar un poco esa intensidad y ver cómo estamos a nivel territorial, poner el foco en lo territorial y en cómo reaccionamos. ¿Por qué? Porque, como dice el segundo punto, cada país debe analizar la propia realidad que tiene e identificar las prioridades en términos de sectores, ¿ya? Que serán más gravemente o severamente afectados en los próximos años. Todos los países y todos los territorios van a tener distintas afectaciones, por lo tanto es muy importante relevar esa mirada territorial para que veamos cómo podemos dar respuesta en cada lugar. También identificar los rubros que requieren un fortalecimiento de los sistemas de observación de fenómenos, ¿ya? Sobre todo para los eventos extremos, y que permitan identificar los impactos que vamos a tener. Es importante también esa categorización. Y aquí un punto muy relevante, que es porque lo voy a tocar más adelante también en un ejemplo de buena práctica, o lo que yo consideraría una buena práctica, es que el marco reforzado de transparencia de la Convención Marco
en el capítulo de impactos de cambio climático y adaptación se incluye la información sobre impacto, riesgo y vulnerabilidades, así como los esfuerzos de evitar, minimizar o abordar las pérdidas y los daños asociados a los impactos climáticos. Entonces, ¿qué nos dice eso? ¿Cuál es la traducción de esto? Es que los países, las partes, ya están obligadas o comprometidas, mejor dicho, a dar un reporte respecto a pérdidas y daños y los efectos del cambio climático que han impactado en sus países. Y lo deben mostrar y lo deben entregar a la Convención Marco. Entonces, no es que no tengamos ningún tipo de dato, sino que debemos empezar a ver cómo esos datos nos sirven para viabilizar soluciones y no se quedan en meros datos de decir, oh, sí, pucha, tenemos tantas cantidades de inundaciones, tantos pueblos arrastrados y bueno, eso. No nos podemos quedar en eso. Entonces ya tenemos este marco reforzado, entonces tenemos que ver cómo este marco reforzado y esta información también nos ayuda para activarnos y poder dar soluciones ante las pérdidas y los daños. Entonces, finalmente, es importante, y aquí hago eco al punto que yo les decía anteriormente, es importante que los espacios que abordan la gestión de riesgos se vinculen con espacios que hablan del tema climático, porque aunque ustedes no lo crean, no siempre hay una conversación transversal entre esos dos espacios. Uno es un espacio muy técnico, es un espacio que está visto que en algunos países incluso el mío, por ejemplo, en Chile, ahí después podríamos comentar dónde está posicionado esto en otros países de Latinoamérica, sería súper interesante. En Chile, la gestión del riesgo y desastre está asociado a un Ministerio de Seguridad, no al Ministerio de Medio Ambiente. Quien se hace cargo de los desastres, de cuando ocurre un evento extremo, es el ministerio vinculado a la seguridad pública. Y medio ambiente no tiene mucho que hacer ahí, no tiene un rol que ocupa, es algo de seguridad pública, se ve desde esa perspectiva. Y desde esa perspectiva, entonces, bien difícil abordar las pérdidas y los daños desde una perspectiva climática con respecto a los derechos humanos y a la justicia. O sea, es bien difícil. Entonces, desde donde está alojado políticamente la gestión de riesgo de desastre en los países, ya empezamos a ver un problema. Entonces, es necesario hacer este link. Y finalmente, es importante el involucramiento y la participación de los países latinoamericanos en los espacios de discusión internacional, para que podamos viabilizar y compartir ciertas prácticas. Lo siento, estoy un poco enfermo. Bueno, entonces, vamos a pasar algunas buenas prácticas o algunos elementos que yo pude evidenciar. Y aquí qué bueno que está Joana y gente de Colombia, porque encontré esta experiencia que me parece súper interesante y me gustaría recibir el feedback de qué tan buena o qué tan maravillosa se ve, porque yo lo leí y dije, oh, yo quiero esto en Chile, pero quizás no es tan bueno, no sé, porque a veces pasa eso. Uno ve experiencias de otros países, pero en la práctica no funcionan quizás como uno le gustaría. Entonces, una primera buena práctica que ya viene desde un gobierno es... Oye, mil perdón, estoy un poco enfermo. Es que desde el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia se ha trabajado sobre el tema de la evaluación de daños y análisis de necesidades desde el año 2012. Esta metodología es una metodología de evaluación de daños y necesidades ambientales post-desastres para Colombia. Entonces, en esta metodología de evaluación de daños y análisis se llama EDANA, está la página, tiene una guía metodológica asociada de donde explica todo este sistema. Y esta metodología lo que hace es evaluar de manera rápida los daños, pérdidas y el análisis de necesidades ambientales, y se enfoca principalmente en áreas donde el servicio ecosistémico es de regulación. Entonces consta de 3 fases. Ay, lo siento. Ya, volví.
La primera sería una descripción del evento e información de diagnóstico. Luego, una categorización de los daños y las pérdidas. Y tercero, un análisis de necesidades ambientales. Lo siento si se escucha, pero estoy al lado de un hospital y siempre hay este ruido como ambiente de sirena. Entonces, acá podemos ver un tipo como el producto, por así decirlo, que entrega. Y es interesante esto, ya que al momento en que, vamos a volver acá, pero al momento en que el diseño metodológico se consolida en una sola ficha, donde se parte por definir un polígono de afectación, o sea, se identifica una zona. Las variables que se evalúan son 7. Primero es el área de importancia ambiental, la cobertura vegetal, la flora, la fauna, los recursos hídricos, el suelo y el aire. Luego, la categorización del daño se realiza en base a una comparación entre la información de la línea base levantada sobre información de gabinete disponible e información proveniente de la evaluación de campo post-evento. O sea, se hace una comparación como de lo que se sabía y de lo que pasa luego del evento. La metodología necesita, por lo tanto, la presencia física de un equipo en el lugar. O sea, hay una visita, lo cual yo considero que es súper relevante porque hay una visita como in situ al lugar y así también se permite conocer la realidad de las personas. Y la valoración, después de la valoración, sí, un método heurístico con valoración de expertos. Esto se procesa a partir de ArcGIS, que es un programa de visualización geoespacial. En base a esto, los insumos que se elaboren de la ficha, donde cada variable va a tener una ponderación. Y a la fecha se encuentran desarrollando un aplicativo que permite el uso de las entidades del país sin necesidad de contar con la licencia de ArcGIS, ya porque ArcGIS es un software de pago. Tiene una versión gratuita, pero no es la misma. Entonces, es importante aquí que también después del disturbio o después del desastre, la categorización del daño se hace en distintas categorías. Una es la restauración, las acciones implementadas, la restauración como del lugar, otra es la rehabilitación, y luego viene la recuperación ecológica. Entonces aquí vemos cómo a partir de un análisis como bien exhaustivo o bien amplio, lo que va a depender de la calidad de la línea base que tenemos anteriormente y también qué tan rápido o qué tan exhaustivo sea la visita a terreno, me imagino yo, pero tenemos una herramienta desde los gobiernos para evaluar los daños en ciertos lugares. Esto es muy interesante esta experiencia y sería bacán si alguien, bueno, o sería muy bueno, perdón por el modismo, sería muy bueno si alguien de Colombia pudiera comentar respecto de esto. Yo después le paso el enlace de la pauta, porque la encontré también en internet. ¿Por qué es interesante esto? Porque, por ejemplo, no todos los países de Latinoamérica cuentan con algo. Entonces, aquí la evaluación, por lo que yo entiendo, primero se está haciendo una evaluación del riesgo y la evaluación del desastre, no hablemos de desastre, del evento climatológico que generó una pérdida o generó un desastre como en el lugar, in situ y además desde una perspectiva climática, no desde una perspectiva de seguridad pública o de una perspectiva desde otra arista, desde una perspectiva climática es súper relevante. Entonces es una iniciativa, una buena práctica que yo considero que encontré que era muy interesante de analizar. Luego, me gustaría hablar un poco del trabajo que hace la organización La Ruta del Clima, quienes son los que elaboraron el video que vimos al inicio. Esta organización lo que hace es hacer varios estudios. Ellos trabajan en temas de pérdida y daños de manera súper profunda, súper profesional, y les invito también a ver su página, donde tienen distintos tipos de estudios respecto a distintas perspectivas de las pérdidas y los daños. Y yo rescato este documento que se llama Perspectivas Comunitarias sobre Pérdidas y Daños, que es un estudio que ellos realizaron en la comunidad de Cahuita, en Costa Rica, que vivió un evento extremo. De hecho, ahí pueden ver las imágenes de cómo era antes y cómo fue después del mismo evento.
Y lo que ellos hacen quizás no es un levantamiento como de una solución. Ellos lo que hacen es hacer un poco el levantamiento de, bueno, ¿cómo se evidencian? ¿Qué pérdidas y daños podemos ver después de esto? Entonces es un documento súper interesante donde primero categorizan, identifican las pérdidas y los daños económicos y no económicos. De hecho, acá relevan mucho las pérdidas culturales que se han generado, porque este evento no es único. Ellos hablan también, y de hecho el primer video está relacionado con este documento, ellos hablan de cómo han vivido eventos extremos cada vez más recurrentes y cómo y qué cosas han perdido y qué no. ¿Ya? Entonces, es súper interesante, les invito a verlo. Y yo Javi, lo considero una buena práctica. Diga. sí, disculpa interrumpirte. No sé si quieres tomamos, por lo menos que te tomes unos 5 minutitos como para un receso. Podemos de pronto comentar lo que hemos visto hasta acá. Pues también para que puedas de pronto Ya, descansar un ratito. Si te parece bien, ya, ¿les súper. parece bien? Déjame terminar esta. Dale. Ahí estoy pegada. Sí, súper. Mira, déjame terminar esta diapo y comentamos. ¿Me escuchan ahí? Creo que se pegó. Sí, te escuchamos. Ya. No, bueno, lo que les quería terminar de comentar de esto es que, ¿por qué lo considero dentro de lo que investigué una buena práctica? Porque el levantamiento de esta información es súper escaso. Porque en general cuando se hacen levantamientos de información desde los países o desde los gobiernos, se hace a nivel central y con una perspectiva nacional, lo cual no es malo, en ningún caso es malo, ¿ya? Pero se pierde la especificidad de cómo se viven las pérdidas y los daños, que es necesariamente territorial y específico. Entonces, el trabajo que se hizo en esta investigación es específico y territorial que permite levantar cuáles son las particularidades y cómo se puede generar con esa información se podría generar un plan de trabajo o de levantamiento o de recuperación del sector, tanto a nivel de mitigación, adaptación y pérdidas y daños, para la localidad con perspectivas particulares. Y eso es muy, muy importante. O sea, trabajos así deberían ser mucho más recurrentes desde los mismos gobiernos, ¿ya? Si quieres, ahora demos un espacio como para que hayan preguntas o comentarios. Y yo aprovecho a buscar agua, lo siento. Dale, tranquila. Eh, bueno, yo acá pues solamente como comentar de pronto de los que están conmigo en el grupo de trabajo de pérdidas y años, no sé si están por ahí. Manifiéstense si hay algunas personas de pérdidas y años por acá. Por ahí yo vi algunas. Súper, súper. Bueno, a todas las personas, digamos, con las que hemos estado en el grupo, claro, como lo decía Javiera hace un rato, pues era un poco difícil como comentar de buenas prácticas y sobre todo a nivel de Latinoamérica porque no lográbamos conectar precisamente con este tema de pérdidas y años tan directamente. Sí, muchas veces lo que, digamos, trabajamos en la sesión pasada con el grupo era asociado mucho más a temas de gestión de riesgo de desastres, es como lo primero que se nos viene a la cabeza o que es más cercano de pronto para las personas asociar este tema de pérdidas y años, pero no he entendido con ese término específico. Y como lo decía Javiera también, digamos que lo vemos un poco desde el tema de la emergencia, de la respuesta a la emergencia, pero no tanto de lo que tendría que ver con la preparación, ¿cierto? Esto ya conectado con adaptación al cambio climático, por ejemplo, y de ninguna manera conectado con el tema de esas pérdidas no económicas. Por lo general, las apuestas, los programas, los proyectos y la atención
sea enfocado en temas de pérdidas económicas, ¿sí? Entonces, digamos que es muy relevante, pues, esto que nos está comentando Javiera hasta este punto de cómo, por ejemplo, ya han venido generándose otras apuestas desde la región en donde ya se consideran ese otro tipo de pérdidas que no se consideraban antes. Entonces, por ejemplo, también tenemos nosotros un documental cortito que hicimos con Climalab, Christian Aid y el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, que es sobre el tema del desplazamiento de, digamos, una población en la zona de La Guajira por una minera. Entonces ahí ya se ve como súper evidente el tema de las pérdidas no económicas, todos los temas culturales, los saberes en torno, por ejemplo, a la gastronomía tradicional, al mismo lenguaje, entre otras, y pues a la misma dinámica familiar, ¿no? Entonces yo creo que eso es supremamente importante. También por ahí están comentando sobre el tema, no, claro, la reconstrucción post-desastres. Esto está enfocado también pues en el tema de pérdidas económicas, pero las pérdidas no económicas son las que son difíciles, digamos, como también de medir, ¿no? Entonces creo que eso también es súper importante y relevante de comentar en este punto. Exacto, y como dice Carlos, si se destruye el ambiente donde está sentado el pueblo indígena, se pierde la identidad del mismo pueblo. Claro, todo el tema de la historia y también de cómo se lleva, digamos, este tema de uno de la resistencia de esta comunidad, como para no perder su historia, no perder sus costumbres, sus tradiciones, pero tienen el gran dilema de estar de pronto, si fueron desplazadas de un lugar, de no tener las condiciones para que esas tradiciones, digamos, sigan en una continuidad, ¿no? Entonces, estas son como grandes controversias, pues, que nos genera como este tema. Oye, Joana, muchas gracias por los comentarios y la pausa. De hecho, yo quería, lo de Climalab les invito a verlo porque no solamente tienen videos sobre eso, tienen otro trabajo súper interesante respecto a las mujeres cafeteras en Colombia. De hecho, el año pasado tuvimos la oportunidad de verlo, así que es súper interesante también cómo y la experiencia de las mujeres cafeteras es por el otro lado, es como ellas se han adaptado al cambio climático y han cambiado sus formas de producción también, de producir el café de acuerdo a los cambios en el clima, lo cual también, bajo mi perspectiva, también se podría ver como una adaptación, pero de una manera también una pérdida, porque quizá ellos también habían desarrollado eso a lo largo de generaciones y generaciones, y claro, pudieron adaptarse, pero también quizás hay tradiciones que se pierden. Lo cual también ahí tiene como una parte linda y una parte como también un poco triste, de acuerdo a la tradición. Bueno, ahora se crea otra o quizás se modernizan esas tradiciones, pero bueno, también es bien interesante analizarlo desde esa perspectiva. Había una pregunta en el chat respecto a qué país más apoyo técnico en gestión de pérdidas y daños. Mira, no tengo el dato respecto al apoyo técnico, pero te podría decir que los países que más han apoyado a nivel financiero, no son muchos, pero por ejemplo Escocia es uno de los que más ha apoyado, pero básicamente porque en la COP pasada, no, mentira, en la COP de Glasgow, en la COP 26, dieron 2 millones de libras esterlinas para un fondo de pérdidas y daños, que ahora está gestionando una red de organizaciones filantrópicas, porque en ese momento no se había creado el fondo. Entonces se creó como un poco un impulso, como que ellos lo donaron como un poco como impulso para que después la otra COP sí fuera el facility. Y eso, porque ese es como con ese pequeño gesto que no es tanta plata, o sea, para el nivel que se necesita no es tanta plata, pero ya son uno de los que más han apoyado. Para seguir y que quizás después pasemos a una parte más de conversación, un último elemento que rescata también de la ruta del clima es esta experiencia de
este es un documento de propuesta respecto a un marco para un monitoreo efectivo para las pérdidas y los daños. Y acá hacen el vínculo de las cosas que deberían mejorar dentro del marco de transparencia, el que les comenté más adelante, de que cómo este monitoreo y cómo toda esta información que se entrega de verdad puede servir, debería ser con por ejemplo, entregarse bajo criterios también de justicia climática, de equidad territorial, en el sentido de que no siempre se entregan los datos que sirven, a veces se entregan los datos que uno quiere mostrar solamente. Entonces, como esto debería mejorarse este marco para que realmente esos datos sirvan de manera de poder aplicar sistemas para la medición y prevención de las pérdidas y los daños, porque también aquí hay otro tema, que es que muchas veces se habla del evento mismo, ¿ya? Pasó una inundación, bueno, la sequía es más lento, pero pasó la inundación, pasó el ciclón y todo eso, pero ¿qué pasa? ¿Cómo lo podemos prever? O sea, el ciclón no lo vamos a poder prever, quizás la inundación tampoco. Pero sí podemos tomar medidas para que eso no cause tanta afectación en la población y por lo menos no perdamos tantas vidas, por ejemplo. Entonces también es un elemento importante. Aquí les muestro algunas otras experiencias cortitas respecto a otros países que han tomado en temas de pérdida y daño. En Uruguay hay un conteo incipiente respecto al tema. En Panamá se están también levantando datos y de hecho ellos están trabajando con una metodología de la FAO, que a pesar de que la FAO tiene una metodología para pérdida de daño en temas de agricultura, ellos también la están aplicando en otros elementos. Entonces también es bien interesante esa experiencia. Y en México se está abordando el tema desde el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Entonces ahí vemos cómo distintos países están levantando ya experiencias que ahí vamos a ver si son buenas o malas, ojalá que sean buenas. Y ya para ir finalizando, creo que sería interesante mostrar como qué necesidades tienen los países para que las experiencias sean realmente buenas, y quizás eso podríamos discutirlo, como cómo podemos, qué características deberían tener una práctica para que sea una buena práctica. Entonces, en institucionalidad, perdón, y gobernanza podemos ver que es necesario fortalecer el conocimiento a nivel institucional sobre pérdidas y daños, desarrollar arreglos institucionales para que se tenga injerencia en estos temas, y también que las formas de registro y los responsables sean claros. En cuanto a la información y los datos, también está reflexionar sobre qué datos son necesarios. También recopilar información de varias fuentes sin criterio. Lo siento. Y bueno, desarrollar algunos protocolos y también compartir experiencia entre países. Ya finalmente, a nivel de sistema, también cómo buscar la adaptación o sea, la vinculación entre los sistemas de adaptación y el de pérdida y daño, entendiendo que no siempre vamos a tener que trabajar en conjunto el tema, muchas veces se trabaja en conjunto, pero va a haber una separación, pero también tiene que haber una vinculación entre las dos. Y ya a nivel de metodología, establecer, por ejemplo, metodología para los distintos sectores y sistemas, y algunas métricas, ¿ya? Les dejo esto también para que ustedes lo vayan viendo más en detalle. Y bueno, esa sería la presentación, espero que les haya ayudado, les pido 1000 disculpas por las interrupciones, estoy un poco enferma, pero eso, espero que les haya servido y podemos ahora conversar de lo que necesiten y resolver las dudas que quieran. Vale, gracias Javiera, no te disculpes. Creo que antes, de verdad, gracias por aún estando un poco enferma, como sumarte a este espacio, esforzarte pues por brindarnos como estas experiencias, conocimiento, creo que eso es también muy valioso para todo el grupo que está acá conectado y seguramente para las personas que si bien no están conectadas de manera sincrónica, sí van a revisar esta capacitación porque pues va a ser un insumo muy importante para la construcción del documento que se está haciendo de la RCOI, en donde precisamente estamos
buscando identificar, un poco mapear, pero también lo que tú dices, como definir un poco cuáles serían esos criterios que debiera tener una buena práctica en los diferentes temas. En el caso, digamos, del grupo de pérdidas y daños, pues en este tema, pero también tenemos el grupo de biodiversidad, el grupo de transición energética justa y el grupo de, uy, se me olvidó, siempre se me olvida uno. Financiamiento, ¿no? Finanzas, exacto, finanzas climáticas, gracias. Entonces creo que es muy importante también como ir pensando cómo todos estos elementos nos pueden funcionar para precisamente aterrizar esas ideas y decir en el documento, que busca ser un documento además de incidencia, compartir, digamos, con nuestros diferentes tomadores de decisión. Miren, esto es lo que también hemos logrado como identificar y esto es un poco lo que se sugiere que pueda servir de referencia para desarrollar precisamente estas políticas públicas, estos proyectos, estos programas a nivel del país que puedan ayudar a apalancar como esa respuesta a las pérdidas y daños que se dan en muchas comunidades de nuestra región y además sabiendo que la mayoría de nuestros países son muy vulnerables al cambio climático, ya hemos vivido como estos impactos, los estamos viviendo en mayor o en menor medida y claramente pues las comunidades más vulnerables son las que más están enfrentadas como a estos temas, ¿no? Entonces, bueno, acá nos queda pues el espacio un poco para conversar, también la idea es que ustedes puedan preguntar, de pronto si quieren levantar la manito, si ya tienen ahí su pregunta en el chat, también pueden levantarla y a voz abierta pues compartirla con el resto del grupo. Y bueno, ahí está el espacio. Entonces no sé si quienes nos compartieron esas preguntitas por el chat quieren compartirlas por micrófono. Yo veo por acá una manito levantada. Laura, y ya vamos retomando las del chat. Buenas tardes, pues muchas gracias por el espacio. Fue de mucho aprendizaje y quería hacer una pregunta. Va ligada a que, digamos que desde las perspectivas de las pérdidas y daños que no, digamos que no se pueden ver en términos económicos, se ha hablado en muchas ocasiones que digamos que ellas vayan ligados a que esta medición vaya desde las comunidades. Entonces, digamos que con la experiencia que ustedes tienen, como ven, digamos que esta posibilidad es bueno, solamente digamos que esta medición debe ser por parte de las comunidades o también tiene que, digamos que haber un acompañamiento técnico. Y si en América Latina, digamos, existe ya países que hayan dado como ese paso a que estas pérdidas no económicas sean determinadas por las comunidades que se ven afectadas desde el territorio. Gracias. No sé si hay otra pregunta o respondemos esta al tiro. ¿No? Sí, creo que hay otras por el chat, pero no sé si quisieran, al igual que Laura, compartir la viva voz o lo leemos. Bueno, si no veo manitas levantadas, entonces entendería que leo lo que está en el chat. Listo, ahí hay otra pregunta, yo por acá vi otras. Bueno, creo que hay más es un comentario, ¿no? De Dafne, que habla sobre que está totalmente de acuerdo. Muchas veces a nivel gobierno, cuando existen impactos, hay un procedimiento uniforme y como dijo Javiera, se pierde la especificidad y al perder las soluciones dejan de ser tangibles. Pasa mucho en Bolivia, en muchos casos no se mide la pérdida cultural y de medios de vida tradicionales. Y bueno, creo que por el momento no hay más preguntas. Súper. Oye, súper buena la pregunta de Laura. Mira, yo me inclino más por Yo creo que hay dos dimensiones primero. Una es como, ya, por ejemplo, armar una red de monitoreo. Pongamos un caso específico, monitoreo hidrometeorológico y que pueda monitorearse más específicamente en cierta región donde antes quizás no llovía tanto y ahora llueve más, las lluvias y también el crecimiento del río, supongamos. Hay una dificultad de dejar eso a las comunidades,
que es que muchas veces esa mantención de equipos y la implementación requiere un conocimiento técnico que no necesariamente va a estar en la comunidad, ¿ya? Se puede capacitar, yo creo firmemente en la capacitación de las personas y que también las comunidades sean parte de estos sistemas, pero sí creo que tiene que haber algo de una manera más híbrida, porque a veces quizás los sistemas de monitoreo van a tener que ser para tener datos valiosos y que realmente sirvan, a veces van a tener que ser más complejos. Algunas veces son simples, pero otras veces van a tener que ser más complejos. Yo tengo el caso en Chile. Es otro tema, sí, es vinculado a contaminación atmosférica por las centrales termoeléctricas, pero ahí hay un sistema de monitoreo nacional, como ya normado por el Estado, pero se acusa desde la sociedad civil de que no mide lo que debería medir, que está medio arreglado, ya, porque dicen, pero ¿cómo si nos estamos muriendo? Y ahí dice que el aire está súper bien, lo cual es súper válido tener esa desconfianza. Entonces lo que se ha tratado de impulsar de ahí de cierta comunidad es tener un monitoreo aparte como ciudadano. Pero eso ahora se está logrando implementar porque conseguimos un contacto de una empresa que hace estos monitoreos y tiene el sistema, software de hacerlo ciudadano. Pero era súper difícil hacerlo sin el seguimiento técnico. Entonces ahí tiene que haber una complementación, yo creo. Los estados deben ampliar sus redes y deben entregar, como poner muchos más sistemas de monitoreo y ampliarlo, y también las comunidades deben ser parte activa de la implementación y el cuidado de estos sistemas, ¿ya? Porque solo así vamos a poder tener el monitoreo que necesitamos. Yo soy hidráulica, ingeniería hidráulica, y en el monitoreo de tema hidrometeorológico, uno de los problemas más graves es que llueve mucho y se te cae la estación y no hay nadie que la vaya a levantar, es súper básico, pero ahí involucrando a la comunidad tú puedes tener la resolución para esos problemas súper básicos. Entonces yo creo que es una mezcla. Y respecto a las pérdidas no económicas, sí o sí tiene que haber participación de la comunidad. O sea, no puede venir un ente externo a decirte, mira, tu pérdida es esto y esto otro, no. Y no solamente para lo económico, para lo no económico sobre todo es muy importante. Entonces, por eso la especificidad de los territorios es súper relevante para este tema. Gracias, Javier. Por acá tenemos la mano levantada de Ronaldo. Igual también pediría, si antes de hacer su preguntita, como de dónde se conectan, lo menos del país. Hola a todos, muy buenas tardes. Soy Ronaldo Bustos de Colombia y bueno, agradecerte, Javiera, primero por la información que nos brindas. Es excelente los conocimientos que tienes. Y me queda una consulta, es que, bueno, entiendo que el marco de pérdidas y daños hace ya 3 décadas, como ustedes lo mencionan, está como incluido en la agenda climática, pero es hasta hace unos escasos años que se está considerando a nivel mundial. Y mi inquietud es con respecto a las pérdidas no económicas. Una situación de, por ejemplo, una comunidad indígena se vea obligada a desplazarse hacia una municipalidad o una ciudad por, digamos, temas de cambio climático y pierdan su lengua nativa, eso se consideraría una pérdida no económica, y en caso de no considerarse, perdón, ¿existe algún precedente en el que se haya hecho alguna compensación o algo por el estilo como para abordar esa pérdida? Mira, sabes que el tema que tú tocas es súper, súper relevante. Pasa no solamente con temas climáticos, también con problemáticas ambientales, de la instalación, por ejemplo, de ciertas empresas, donde por la instalación y el área de afectación de la empresa tienen que movilizarse distintos asentamientos humanos, entre ellos pueblos indígenas, donde quizás no es tan terrible para ellos mover su casa, pero sí es terrible para ellos tener que dejar de ir a un lugar que consideran, por ejemplo, sagrado. Y eso en un ámbito es porque dicen, no, pero
vas a vivir al lado, o sea, se mueve tu casa de un lugar a otro, sí, pero eso no es lo que nos importa. Lo que nos importa es que ya no vamos a poder ir ahí porque ahí tú pusiste una empresa y ese lugar es sagrado para nosotros. Entonces, aparte de la lengua, aparte de las culturas, también hay una pérdida espiritual que a veces se da, y por temas climáticos, cuando hay que hacer esta migración, que yo creo que es un tema que por lo menos yo no me metí, me encantaría meterme más como a ver las implicancias, es súper profundo. Y ahí hay comentaron en el chat algo que yo también creo, como ¿qué compensación podemos hacer al momento de perder un lenguaje, una cultura o un lugar sagrado? No podemos hacer una compensación económica, por mucho que queramos, eso no se recupera. Yo creo que ahí hay que entrar en una discusión tomando las distintas cosmovisiones y teniendo quizás como medida previa, quizás uno de los pasos previos que puedes hacer para no enfocarte porque en el evento, cuando ocurre el evento, hay que preocuparse de temas de salvar vidas, básicamente. O sea, cuando ocurre el evento tienes que preocuparte como de rescatar personas, como hay elementos que tienes que preocuparte ahí y nadie se va a estar preocupando quizás en el momento de la pérdida cultural que se genera. Eso viene después. Entonces, ¿qué podemos hacer? También verlo antes. Quizás ver dentro de los planes que podemos hacer al momento de evaluar una pérdida y daño, debería haber un análisis de perspectiva cultural y de perspectiva indígena que permita tener vías para que esas pérdidas sean las mínimas posibles. Pero yo no me manejo mucho en temas indígenas, así que quizás ahí me estaría metiendo en algo que no me manejo mucho, pero me imagino que debe ser muy profundo y que lamentablemente ya ocurre en temas no climáticos. O sea, la problemática de desplazamiento de pueblos indígenas por distintas razones es brutal, en Chile pasa mucho, y lamentablemente no tenemos un marco de derecho que le ha podido dar respuesta a las comunidades como se debe, y menos en temas ambientales o en otros temas, y menos en el ámbito climático. Así que eso. Gracias, Javiera. Listo, tenemos por acá la mano levantada de Rubén. Rubén, ¿desde dónde nos acompañas y cuál es tu pregunta? Hello, ¿cómo están? Muy buenas noches a todos, todas y todes. Gracias por darme la palabra. Javiera, tenía una consulta bien particular. Me gusta mucho que hayas tocado el tema de las pérdidas y de los daños no cuantificables en términos económicos. Y justamente siento que es necesario tocar el tema de las oportunidades que se nos han robado a nosotros como jóvenes, ¿no? Porque realmente considero que nosotros como jóvenes nos toca vivir una época dura. Si bien la capacidad adquisitiva ha subido en la mayoría de los países, siento que no se ha mejorado tanto en el aspecto de oportunidades de jóvenes, ¿no? Como antes mis padres podían comprar tranquilamente una casa y amueblarla en 1 o 2 años, pero ahora nosotros como jóvenes ya no tenemos esa oportunidad eh, para poder acceder a esos privilegios que han tenido tal vez nuestros padres y nuestros abuelos. No sé, y yo, según mi criterio personal, siento que está relacionado al cambio climático y al fuerte patrón de consumismo que ha habido en estos últimos años, pero quiero escuchar un poquito tu opinión. ¿Qué opinas acerca de esta pérdida de oportunidades que hemos ido teniendo los jóvenes a lo largo de los años? Y si realmente crees que se debe al cambio climático o es algún otro factor en particular. Bueno, Rubén, oye, muchas gracias por la pregunta, y bueno, muchas gracias por todas las preguntas, y bueno, que les haya gustado la presentación. De verdad estaba muy nerviosa por hacerla. Mira, yo creo, me he cuestionado lo mismo, y quizá aquí voy a entrar en una opinión como más personal. A mí trabajar en temas de cambio climático es un constante, para mí por lo menos, es un constante como sin sentido a veces, porque es como, estoy aquí dando tiempo que no tengo, trabajando extra, porque este no es mi trabajo remunerado, yo trabajo en otra cosa, haciendo
tengo como casi 2 o 3 trabajos paralelos, pero 2 son no remunerados porque son en esto y uno es como mi trabajo remunerado. Probablemente no me pueda comprar una casa como lo hizo mi mamá, probablemente no pueda acceder a las mismas cosas o probablemente también no pueda pensar en futuro tanto como pensaban o tan seguramente como pensaban otros. En el tema de tener, por ejemplo, hijos, yo me lo he cuestionado mucho, como, bueno, ¿traigo a alguien al mundo o no? Como, y yo creo que son cosas que quizás desde las juventudes no nos cuestionamos, sobre todo quienes estamos trabajando en estos temas. Pero ahí mi llamado es un poco, o donde yo buscaba un poco de tranquilidad con respecto a todo esto, es que tenemos que encontrar como una esperanza porque de alguna u otra manera no queremos que todo siga igual. Entonces, obviamente que si pensamos dentro de los límites que nos entrega el sistema actual, está todo bien mal, pero no queremos seguir en este sistema actual, queremos cambiarlo, o por lo menos ese es mi ímpetu. Entonces, desde ahí busco esa esperanza para seguir. Claramente tenemos dificultades, claramente no tenemos la misma oportunidad y las próximas generaciones lamentablemente quizás tengan menos oportunidades que nosotros de pensar en ese futuro, pero por eso estamos acá también para tratar de que eso sea lo menor posible. Es bien complejo, pero mi invitación es un poco a no abrumarse, como decía un poco ahí en la presentación, no abrumarnos con todo esto y tratar de buscar, porque a partir de cada problema o desastre o pérdida o daño, también hay oportunidades que se nos abren. Y creo que ahí es interesante ver cómo nosotros las tomamos. Y por eso estamos aquí también. O sea, si nos estamos informando de esto y nos estamos capacitando y queremos incidir, es porque, bueno, tenemos un ímpetu también de quizás no voy a lograr lo mismo que mis padres, pero sí voy a lograr algo que pueda hacer cambiar la situación. O sea, todas las personas que estamos acá, yo creo que tienen una intención profunda y muy clara de cambiar las cosas y de entregar un mundo mejor del que recibieron. Y por lo menos a mí, eso me hace justificar un poco todo este doble trabajo que a veces uno hace y de sumar acciones, básicamente. Entonces, sí, yo tengo los mismos dramas y problemas y pienso también y digo, ay, debería. A veces pienso que hubiese sido mucho más fácil no preocuparme de nada, ser como una persona de esta que no se preocupa de nada, no le importa y compra en Che y no sé, y no le importa las huellas de carbono y viaja sin problema. Yo lo hago, pero me pesa en la conciencia, trato de no hacerlo, me trato de informar más y es un peso, pero bueno, en esto estamos y siéntete de que no estás solo en eso. O sea, acá somos 40 y afuera somos mucho más y tratamos de siempre ser más. Gracias, Javiera. Creo que es un mensaje también muy bonito o bueno, con el que nos identificamos muchas de las personas que estamos acá. Entonces, creo que por eso estamos en este trabajo, ¿no? Por eso seguimos, continuamos en este tema. Bueno, Ángela, cuéntanos cuál es tu pregunta y de dónde nos acompañas también. Buenas noches. Bueno, antes, gracias Javiera por toda la información, por todo pues el diálogo que se ha propiciado. Soy de Colombia y mi pregunta era un poco también con eso del enfoque diferencial. Mi pregunta puntual es por un caso de Colombia, después del huracán Eta y Iota en San Andrés y Providencia. Bueno, los isleños raizales tienen su tradición de arte de pesca artesanal. Y mi pregunta iba en relación a cuando esas pérdidas económicas y no económicas como que se entrelazan y cómo pensar un poco esas compensaciones. ¿Por qué lo digo? Porque cuando pasó esto el huracán Eta y Iota, pues se perdieron muchas embarcaciones, se perdió la cadena de enfriamiento y se perdió pues un poco esto a nivel productivo, pero al mismo tiempo también se perdió, digamos, por estas embarcaciones y por esto, la tradición de pescar. Entonces, pues no se perdió, pero sí se veo muy desmejorada. Entonces, en este sentido, mi pregunta es cómo pensar como estas dos entremezcladas, pero también un poco con el diálogo y la concertación, un poco con esas compensaciones, porque igual Colombia pues empezó un diálogo y una concertación de cómo iban estas mismas compensaciones a darse, pero digamos que a largo plazo nunca pasó.
y pues no un enfoque diferencial con los indios raizales, en el sentido de que pues dieron unas embarcaciones, pero no tuvieron en cuenta pues algunas de las cosas que ellos ya habían dialogado y que ya habían propuesto para que se compensara pues de manera efectiva, ya también en términos más productivos. Muchas gracias, Ángela. Chuta, mira, el punto que tú tocaste es súper interesante porque me lleva a acordarme de una discusión súper similar en otro tema, que creo que tiene un vínculo, que es, bueno, yo trabajo mucho en temas de transición energética, transición justa, ¿ya? Y ahí conversaba con gente hace unos días y me decían, bueno, ¿qué pasa cuando vamos a aplicar, cuando se cierra, por ejemplo, una central a carbón o algo, o se cierra una industria? ¿Qué pasa con la gente que trabajaba ahí? El trabajo es súper importante y como que es lo que más se preocupan a veces los gobiernos, que está bien, totalmente bien, o sea, la gente tiene que trabajar porque tiene que subsistir. ¿Qué va a pasar? Y hay un tema más profundo, que es cuando un territorio tiene cierta vocación productiva, que es, por ejemplo, hay territorios que son mineros, y que el abuelo fue minero, el papá fue minero, ellos son mineros, y pasa lo mismo con la pesca, como que vienen pescando de generaciones, y cuando el trabajo está asociado a sectores productivos fósiles, a veces se valora más que esa tradición que artesanal, por ejemplo, de pesca, porque eso ya se ha perdido, porque con la contaminación se pierde. ¿A qué punto quiero llegar? Conversábamos de que cuando se aplican soluciones de transición, por muy justas que sean, no siempre, y quizás el resultado no va a dejar a todas las personas en una situación más favorable que la que tenían antes, ¿ya? Y eso es súper lamentable, pero también nosotros tenemos que entenderlo. ¿Por qué? Uno quisiera que la solución posterior sea la mejor para todos y que estemos en una situación mejor de la que teníamos acá antes. Pero en temas de trabajo, por ejemplo, algunos van a dejar de trabajar en lo que trabajaron siempre y van a buscar otras fuentes de trabajo. Algunas personas van a querer independizarse, algunas personas van a querer seguir en un trabajo remunerado, y todos esos cambios van a implicar cambios sociales en esas personas. Y yo creo que con las pérdidas y los daños también pasa un poco lo mismo. Cuando pasa algo y, por ejemplo, se va a perder un rubro, o porque, no sé, pasó un ciclón y ya el mismo pez que estaba ahí ya no está porque se cambió por las líneas de las aguas, no sé, hay que tener un cambio. Y ese cambio, por ejemplo, en rubros laborales, puede implicar distintos caminos, y no todos esos caminos pueden ser unos muy buenos y otros no tan buenos. Y lamentablemente en el momento del mundo que estamos, con los cambios que estamos, hay que entender que vamos a tener situaciones difíciles. ¿Qué es importante? Lo importante es entregar las oportunidades a la gente y decir, mira, no hay una sola solución. Yo no te ofrezco solo seguir haciendo lo que hacías o quedarte sin trabajo. Hay todas estas soluciones, y para todas estas soluciones también vamos a aplicar, por ejemplo, tú quieres emprender, ya no quieres trabajar más en pesca, supongamos, quieres emprender con tu emprendimiento de turismo, ok, entonces el Estado te va a apoyar en ese emprendimiento, no vas a quedar solo. Entonces ahí vienen las políticas de cómo hacemos políticas de transición en distintos ámbitos y por distintos motivos. Y ahí implican las políticas de acompañamiento también. El rol de los estados y el rol que deberíamos exigirle, yo creo, no es solamente ¿qué hago con esto de mi trabajo y soluciono la situación ahora? Los roles de los estados nosotros debemos exigirle que sean unos roles a largo plazo de acompañamiento a estas comunidades, porque estos cambios son tan bruscos, a veces implican un cambio cultural tan grande en las comunidades, que no es algo que se solucione con una solución puntual de unos años y listo, tiene que ser algo a largo plazo. Entonces, con lo que tú me decías, me recuerda mucho esa discusión. ¿Y por qué es importante que todas estas discusiones también tengan criterio de justicia? Porque no vamos a terminar todos en una situación mejor que la que teníamos, pero lo importante es que quienes siempre han tenido una situación peor por cada vez que ocurren estos sucesos no se vean nuevamente perjudicados, y ahí va el criterio de justicia.
O sea, si no vamos a terminar en una situación todos mejor, bueno, ojalá que la gente que ha vivido puras situaciones malas a lo largo de todo el tiempo porque han visto sus derechos vulnerados, se han visto privados del trabajo, bueno, entonces ahora que tengan una solución buena para ellos. Que quizás no es el momento en el que los mismos de siempre vuelvan a sufrir los estragos, quizás los que no terminen también sean otros, que son los que siempre han terminado bien, los que en Chile decimos los que caen parados, como que siempre caen bien. Entonces es una conversación mucho más compleja, pero les invito también a hacerla porque cuando tratemos de buscar, cuando pasemos como el año pasado el discurso, el eslogan de la RCOI me gustó mucho porque era como de la acción, era como de la declaración a la acción, algo así, y me gustaba mucho porque, no me acuerdo específicamente, pero era una invitación a, bueno, de la protesta a la propuesta. de la protesta a la propuesta. Me gustó mucho porque nos invita a nosotros como jóvenes también a decir, bueno, tenemos toda esta base como de lo que creemos, de nuestras ideas. ¿Cómo lo bajamos a las soluciones políticas concretas que necesitamos? Y cómo a veces esas soluciones políticas concretas no van a hacer lo que nosotros soñamos, porque el mundo es muy complejo. Pero tenemos que tratar de impulsar de que sean lo mejor para las personas más vulnerables, que tengan criterios de justicia y que no sigan vulnerando a las personas que se han visto históricamente vulneradas, ¿cachai? Hay ciertos criterios que deberían cumplir esas cosas. Eso. Gracias, Javiera. Gracias, Ángela. Por acá tenemos otra pregunta. Bueno, en el chat dice, hay países en los que la vinculación de la comunidad forma parte de los principios ambientales y de convivencia ciudadana establecidos en normativa, pero estas mismas normativas excluyen a las comunidades en temas de prevención, seguimiento y monitoreo, y sobre todo en la toma de decisiones. El momento que ocurre algún evento, es raro que los gobiernos locales previamente hayan sensibilizado algo con la gente, menos aún en la planificación preventiva y correctiva. Entonces, considerando esta fuerte traba para que la gente se vincule, ¿cuál sería el rol que deben jugar los gobiernos locales respecto a pérdidas y daños? Eso es de Alexis. Alexis, desde donde nos acompaña. Oye, Alexis, muy buena la contextualización y la pregunta. Yo creo que hay un desafío como general que es la descentralización del poder y de los estados un poco. Y aquí quizás ya me estoy yendo a un tema pero lejos, pero es importante. Los gobiernos locales son quienes deberían ser el número uno en la lista de quienes generan los planes, concientizan y llegan a la población, porque quienes le ven la cara a la gente que vive son los gobiernos locales. Y muchas veces, porque no son los gobiernos centrales, y es muy distinto el cómo se mira la política desde una oficina en el centro de la ciudad a cómo se mira la política o las políticas públicas desde el gobierno central, el gobierno local que está ahí y te recibe el vecino y la vecina y las comunidades. Entonces, debería haber una descentralización y debería haber un rol mucho más clave de prevención, sobre todo, de los gobiernos locales. Para eso deberían dársele más financiamiento y de hecho un tema importante en toda esta discusión del financiamiento para pérdidas y daños es cómo hacemos que estos fondos internacionales lleguen a esas comunidades. Quizás quienes reciban esos fondos no sean los gobiernos centrales, sino que sean los gobiernos locales y que haya formas de ver cómo esos gobiernos locales los aplican para las comunidades afectadas. Porque ¿de qué sirve, me pregunto yo, tener un fondo y lograr el dinero de pérdidas y daños si es que las personas que se están viendo afectadas por eso no ven ni un 20 y ven que sus comunidades siguen siendo afectadas y nadie las reconstruye y nadie les compensa y nadie hace nada? Y eso es muy fácil que pase, porque de que llegue ese dinero de arriba a los gobiernos nacionales ya es difícil y que llegue a los gobiernos locales ya es más complejo. Entonces, ahí hay una discusión que se tiene que dar. Si van a haber más recursos, entonces ¿a quién le tienen que llegar? Es a la gente. Ese es otro problema de la financiación, sobre todo internacional. Entonces, por eso, la discusión también se ha dado, bueno, en cómo hacemos que este fondo sea de fácil acceso, en el sentido de fácil postulación, que sea
especie de fondo verde que es súper complejo postular, que tenga mucho más acceso a la información, aplicar criterios de acceso a la información, justicia y todo eso. Entonces es una gran discusión, pero es súper fundamental lo que hizo. O sea, por la misma introducción de tu pregunta, yo creo que se responde de que los gobiernos locales tienen que ser una pieza fundamental en todo esto. Quienes saben por dónde se inunda el río y por dónde no, es la gente que vive ahí y los gobiernos locales. No lo sabe el intendente o el ministro que va nunca al lugar. Entonces, ese conocimiento, que es práctico, tiene que tomarse también para hacerse estos planes. Genial, yo no veo por acá más preguntas ni manitos levantadas, entonces, bueno, de nuevo, Javiera, muchísimas gracias por compartirnos todo esto. Antes, digamos, de que cerremos este espacio, voy a compartir acá pantalla de nuevo para compartirles algo muy importante de lo que ustedes estaban súper atentos, atentas, y era sobre el tema del evento presencial en Colombia. Les cuento que ya tenemos las fechas oficiales justamente con el equipo de logística, y bueno, ahí ojalá se emocionen mucho ya con estas fechas, puedan tener, digamos, todo el tema también de organización a nivel de su participación, ojalá en el espacio presencial. Va a ser el día 9, 10 y 11 de octubre en la Universidad de los Andes. Vamos a estarles también preparando todo lo que tiene que ver con las cartas de recomendación para que ustedes las puedan utilizar, compartir de pronto con posibles organizaciones, personas que puedan ustedes apoyarles con temas de financiación. También esperamos compartirles algunas oportunidades de financiación a las que pueden apuntar de manera individual para que ustedes también las revisen, las miren. Ya sabemos que tenemos una comunidad súper bonita en los grupos de WhatsApp, digamos por ahora, pero donde podemos compartir esta información. Si saben de oportunidades, claro que sí, la entrada es gratuita, totalmente gratuita. Vamos a estar gestionando obviamente todo lo necesario para que ustedes estén cómodos, cómodas en estos espacios. Les vamos a ir contando de novedades a lo largo de las capacitaciones, a lo largo también de los espacios de debate, pero pues esto les queríamos contar hoy. Esta muy buena noticia de que ya tenemos como el espacio para los 3 días y sé que se van a sentir muy bien acogidos, acogidas acá en Colombia. Entonces eso era como lo final que quería contarles y muchísimas gracias pues por acompañarnos también en este espacio de nuevo de capacitación el día de hoy. Muchas gracias. Súper, yo tengo, no sé, Daniel, tú tenías una pregunta, comentario antes de cerrar. Daniel. Hola, buenas noches, ¿me escucha? Sí, te escuchamos. Cuéntanos, ¿desde dónde nos acompañas? Desde Colombia. Ok, te escuchamos. He estado trabajando estos días con algunas chicas del Perú y otros amigos de otros países con mi organización y estamos interesados en sumarnos para apoyar el financiamiento desde una cooperativa que yo lidero, que tenemos contacto directo con el gobierno nacional para ver de qué forma se puede incluir la actividad dentro del Nacional de Desarrollo para garantizar el acompañamiento y la financiación de la iniciativa como tal. Genial, Daniel. Daniel, si quieres, regálame por acá tu correo o tu número de WhatsApp, si te parece bien, y nos comunicamos contigo de uno. Acá por el chat. Nosotros estamos organizando también varias actividades y algunos proyectos a nivel internacional con otra red de chicas, por si de pronto lo pudiese compartir en el grupo. Eh,
para que se sumen a las iniciativas de formación. Yo pertenezco al Comité Mundial de Implementación y Seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a través de Tuitecarnau hace Justicia e Igualdad con sede en México. Y tenemos, digamos, acceso diplomático a ciertos mecanismos internacionales mediante los cuales algunos compañeros aliados del comité hacen incidencias en estos espacios para que ellos nos apoyen como grupo para poder garantizar de que más chicos, digamos, de todos los países se les pueda apoyar en el financiamiento de, digamos, los viáticos para que se pueda. Súper, Porque súper, nosotros Daniel. tenemos en varios países, entonces desde donde tenemos nosotros incidencia, ahí ellos están en varios espacios donde podemos sumar varias redes de voluntariado y podemos también hacer incidencia en nosotros los espacios para los mecanismos de financiamiento con los cuales podríamos articular estas iniciativas. Y desde la unidad solidaria con la que hemos estado colaborando,